Hola Mario. Hola Juan Carlos. Conversemos sobre los antecedentes de la ciencia en la Argentina y su relación con la universidad. Muy bien. Hay un tópico, un lugar común, me parece a mí, no necesariamente exacto, acerca de presunto divorcio entre la ciencia y la Universidad Argentina. No es que no haya existido ese divorcio, pero me parece que hay que enmarcarlo en algo que es más general. O sea, en el mundo, el encuentro entre la ciencia y la universidad es un fenómeno muy tardío. La ciencia institucionalmente a partir del siglo XVII se desarrolló en las academias, no en las universidades. Las universidades, por el contrario, eran casi enemigas de la ciencia, o por lo menos así la veían los científicos, porque estaban totalmente orientadas hacia la conservación del saber más que a su crecimiento, a su enriquecimiento. Y además, muchas de ellas, quizás la mayoría en Europa, estaban muy apegadas al pensamiento católico tradicional. Tanto es así que que hay un punto de quiebre que se toma en general como punto de referencia en la historia de las universidades, que es la creación de la universidad científica a cargo de von Humboldt, la Universidad Libre de Berlín. La de Berlín en 1810. Exactamente. Esa universidad científica es un punto de ruptura con las universidades anteriores. Y recién a partir de ese momento la ciencia y la universidad empiezan a recorrer un camino juntos, pero hasta entonces era un camino separado. Hay una frase de Voltaire que es interesante, que yo suelo mencionar. Voltaire decía respecto a las universidades y las academias que las universidades eran a las academias como la infancia a la edad adulta. O sea, las universidades eran infantiles, ¿no? Y la adultez en el desarrollo del pensamiento estaba en las academias. Entonces, eso se quiebra con von Humboldt y en el contexto de un proceso de reconstrucción del Estado alemán, en medio era una ciencia muy envuelta en el idealismo, no era la ciencia positivista todavía, pero efectivamente hay un cambio de modelo que se expandió muy rápidamente, sobre todo en el mundo anglosajón. De manera que, digamos, solo a partir de entonces, digamos, la ciencia académica y las universidades marcharon juntas en el mundo. En la Argentina todo esto tenía un delay, un retraso importante, porque digamos, en esos años, 1810, ni siquiera había Argentina todavía, digamos, apenas había. Y las universidades en la Argentina tuvieron un crecimiento muy lento. También aquí se dio el fenómeno de que la primera ciencia académica con formato europeo que se da en la Argentina se da fuera de las universidades. Esto es Gould en Córdoba, los viajes de Sarmiento, los primeros científicos que están del exterior, porque de hecho no había científicos en el país. Yo siempre recuerdo que cuando Sarmiento fue a Harvard y conoció la Universidad de Harvard, una de sus primeras cartas escribió diciendo: por favor, cierren la Universidad de Buenos Aires en homenaje a la ciencia. La universidad no era un lugar que tuviera nada que ver con la ciencia, no tenía dedicación a esa expresión, no tenía investigación, es decir, era un lugar bastante desierto. Y esto se prolongó durante todo el final del siglo XIX. Hubo momentos significativos, como la Ley Avellaneda, que reconoce otras funciones a las universidades, que de hecho nacionaliza las universidades de Córdoba y Buenos Aires. Pero, digamos, el primer punto histórico, me parece a mí, de carácter institucional, de encuentro entre la ciencia y las universidades, fue con la creación, la nacionalización, no la creación de la Universidad de La Plata. Entonces, ahí sí, digamos, el proyecto de universidad ya era más humboldtiano. En cambio, a veces en charlas que hemos tenido antes, vos y yo, y tiempos atrás, que ya por su antigüedad merecerían estar en esta película, hemos hablado del modelo de la Universidad Humboldtiana y la Universidad Napoleónica. Bueno, es un poco impreciso hablar así porque en la Argentina nunca hubo una universidad humboldtiana en estricto senso. Pero lo napoleónico tiene más que ver con una universidad que está orientada hacia la capacitación profesional, ¿no? A la formación de los profesionales que el Estado necesita. Y por lo tanto la investigación no es lo prioritario en este enfoque napoleónico. Sí lo es en el enfoque napoleónico todo lo que tiene que ver con la forma de gobierno. El Estado napoleónico innovó en materia de formas de gobernabilidad, ¿no? Y dividiendo el Estado en provincias, y las universidades con sus facultades autónomas es un poco una réplica del modelo napoleónico. Pero bueno, esos dos modelos, el más centrado en la investigación, que sería originariamente el de La Plata, y el modelo mucho más centrado en la formación profesional, parece que son los que conviven y explican un poco algunas tensiones que se daban
en la época o en las distintas épocas. Esto empieza a cambiar, pero porque el mundo cambia y porque la Argentina también cambió en los principios del siglo XX, ¿no? En 1912 Hussein defendió su tesis doctoral y aunque no tenía nada que ver con política educativa o política científica, de todas maneras en su prólogo él ya reclama que el Estado provea de becas y de dedicaciones exclusivas, etcétera, etcétera. En 1912 ya era un reclamo de un sector de los investigadores. Ese sector de los investigadores, el propio Hussein y todo el conglomerado de médicos y biomédicos que andaban allí, generan en 1919 el Instituto de Fisiología, que Hussein dirigió hasta el 43, ¿no? Hasta ahí. Y ahí entonces empieza a haber núcleos importantes de investigación científica que tienen asiento en la universidad. Diría, no responden a un proyecto universitario institucional, sino que se encajan en la universidad y empiezan a reclamar lo que ellos pensaban que se necesitaba para el desarrollo de una comunidad científica, la provisión de cátedras, de sueldos, de dedicación exclusiva, etcétera, etcétera, y fondos para investigar. De todas maneras, yo creo que ahí no hay que imaginarse que ya empezó también en la UBA, la Universidad Científica. Entre medio vino la reforma. La reforma, inicialmente en Córdoba, es una reacción mucho más vinculada con la tradición católica nacionalista de Córdoba, más que nacionalista, católica tradicional. En el manifiesto liminar y en los textos de la reforma hay referencias a la ciencia muy marginales, muy marginales. Es decir, evidentemente al separarse del pensamiento católico tradicional, esto implica de algún modo una aproximación al pensamiento positivista más moderno, que en la Argentina ya tenía cierto desarrollo con Ameguino, ingenieros y otros, también fuera de la universidad. El positivismo no entró a través de la Facultad de Filosofía, llegó después, ¿no? Quizás podríamos cerrar esta etapa del relato con una referencia a Gaviola, ¿no? Que Gaviola se formó en la Universidad de La Plata, tuvo buenos maestros, tuvo Gans, me parece que fue su maestro más directo, y le asesoraron algo que después ha sido normal en la formación de los investigadores, que es irse un tiempo al exterior, ¿no? Gaviola se fue a Alemania, estuvo en Alemania, después pasó por Estados Unidos, hizo un periplo. Cuando vuelve se incorpora en la Universidad de La Plata y trata de darle a la Universidad de La Plata un perfil más parecido a las universidades científicas que él había recorrido en su trayecto por Europa y por Estados Unidos. Repasamos un momento. En la Universidad de La Plata tenemos el Museo de Ciencias Naturales, el observatorio, las carreras de Ingeniería Agronómica y Veterinaria, pero tienen muy pocos alumnos, porque la propensión de los estudiantes era seguir la carrera de Derecho. Exactamente. De hecho, me parece haber visto por allí que en la época de la nacionalización tenía solo 500 alumnos en La Plata. Aún cuando tiene un formato de una universidad más de investigación, desde el punto de vista de visión de universidad por parte de Joaquín González, la trayectoria, continúa la trayectoria convencional de la UBA y de la propia Universidad de Córdoba, más allá que la Universidad de Córdoba tenía este aditamento de los orígenes y el papel de la Iglesia Católica, ¿no? La Plata no tenía tradición, de hecho el museo y todo esto son anteriores a la Universidad. Exacto, los incorporan. Los incorporan, sí, sí. Con lo cual se refuerza tu planteo de que el museo, el observatorio, tienen más ver que en el periodo de Sarmiento. Exactamente, tienen que ver con el periodo en que la ciencia se desarrollaba fuera de la universidad. Después lo traen adentro. Pero lo interesante en todo caso en la gestión de González es que trajo profesores extranjeros. Sí. Esto es lo importante, o sea que él era consciente del déficit. Y por eso estaba Gans en La Plata, por eso alemanes habían... Gaviola pasó también por Cuyo. Sí, estuvo en Cuyo, efectivamente. Creada en 1939, pasó unos años también en Cuyo. Exactamente, bueno, de hecho se le atribuye influencia en la creación del Instituto Balseiro, etc. Exacto. Sí. También un lugar común es pensar que la reforma influye en el desarrollo de la ciencia argentina. No. Todo influye, pero no directamente. Claro. Estamos de acuerdo. Y Gaviola saca un texto muy interesante, que es de difícil obtención, pero que está es fácil de encontrar referencia, incluso en la biblioteca de la UBA está, en el CISBI, que es el manual del reformista, ¿no?
en donde él plantea que sí, que la reforma es necesaria, pero que la reforma necesaria es otra, ¿no? Que la reforma necesaria es dotar a las universidades de dedicaciones exclusivas, generar la investigación, etcétera, etcétera. Entonces que este otro sentido de la reforma y la ciencia es muy interesante. Parece que uno podría, con toda razón, atribuirle sus orígenes al planteamiento de este hombre, y también a Bernard Husserl, pero tanto el texto de Gaviola como la acción de Husserl realmente fructifican, convergen, se hacen doctrina, digamos, y se generalizan como pensamiento institucional con Ricieri y Frondizi. Parece que es José Luis Romero y después con Frondizi, la gestión de Ricieri y Frondizi fue la gestión que le dio a la UBA. Estamos hablando de la UBA de 1958. De 1958. Me parece que ahí es donde la reforma y la ciencia encuentran Ok, pero es el pensamiento reformista de los años 60. Es un pensamiento reformista posterior. posterior. Sí, que, digamos, cientifica y reconoce... Sí, reconoce esos orígenes. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Transcurren los años 20 y la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, si mal no recuerdo, se constituye ya en el gobierno de Justo Uriburu, 1932. 1932, sí. 1932. En donde hacen un reclamo los científicos por tener apoyo económico. Exactamente. De todas maneras, esa Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia y muchas otras iniciativas convergentes eran siempre el mismo grupo. El mismo grupo. No, estamos claros. El mismo grupo con distintos sombreros. O sea, era una comunidad científica bastante pequeña, incipiente, muy dinámica, muy creativa, ¿no? Muy seria también, lo profesional, pero no... A lo que yo voy es que no era representativa de una tendencia fuerte en la propia universidad. No, era una comunidad muy pequeña. Una comunidad muy pequeña que estaba luchando para que su hábitat, claro... Por lo tanto, digamos, la universidad post-reforma, en la década de infame, digamos, en que funciona autónomamente, con formas de autogobierno, etcétera, siguiendo la ley de Avellaneda, siguió siendo un grupo minoritario dentro de lo que era la trayectoria evolutiva vinculada a una universidad profesionalista, de mi hijo el doctor, etcétera, etcétera. Eso está diciendo exactamente cómo fue. Pero tenía un espacio, que tenía el Instituto de Fisiología. Cuando se produce el golpe del 43, expulsan. O sea, ahí expulsan no solamente a los que estaban en la mirada, digamos, profesionalista, sino que expulsan a todos. Gregorio Weinberg decía que la primera purga había sido la salida de los jesuitas, la segunda es el 43. 45, si bien cambia y está el gobierno de Perón por elecciones, más allá de las posiciones que tomaron unos y otros desde el punto de vista, llamémoslos intelectuales, o la mayoría de los intelectuales, igualmente este grupo se plantea hacer una universidad libre. Sí. A ver, en algún momento este grupo de investigadores y sus sucesores sienten que la universidad a veces se convierte en un hábitat y a veces se convierte en un anti-hábitat, es decir, que es peligrosa. Y esto se ha visto mucho después, en años posteriores, digamos, sí. cómo estos grupos a veces se han enquistado, se han generado como bolsones dentro de las universidades para subsistir a pesar de los cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí hay esa tendencia. De hecho, Abraham Menéndez, el propio Gaviola y otros, hubo un momento en que pensaron que la única solución era las universidades privadas. Eso es un tema que vos lo conocés mucho más que yo, lo has trabajado con... Sí, en la denominación de universidad libre con un formato de investigación. Sí, pero con fondos privados no... Sí, de hecho, digamos, habían convencido a Fabril Financiera, Rigoló y otras empresas... Lo leí en tu libro. Para que los acompañaran en crearla. Hicieron gestiones con empresarios. Y, después fracasó, pero les fue bien en gestiones con empresarios, como fue Campomar, etcétera, en seguir avanzando en esta institucionalización de la ciencia fuera de la universidad. Sí, exactamente. Todo esto después tuvo convergencia con la Universidad de Campomar, etcétera, realmente terminaron siendo también institutos universitarios, pero sí empezaron fuera de la universidad. Ahora, ahí ya no era solamente un problema de la cultura universitaria, o siempre lo es, pero no era la causa principal. El tema del 43 y la expulsión de los investigadores, UCEI, todos estos,
tuvo más que ver con la política nacional que con la política universitaria. Sí, sí, está claro. Es decir, esto firmaron una declaración, etcétera, que molestó al gobierno de turno y... Bueno, Palacios había sido rector de la Universidad Nacional de La Plata en ese periodo, y bueno, y no era de la comunidad científica. Quiero decir que por eso te digo, una cuestión de política con, nacional. E internacional, Sí. un alineamiento con los aliados. Correcto. Pero digamos que en todo caso, y ahí sí, mi comentario es, estando Gaviola, que venía de la física y propenso a las ingenierías, y si no me equivoco, trabajó también en Philips, el peronismo en ese tiempo se da lo que podríamos llamar una protopolítica tecnológica, ya sea en la aeronáutica, la energía nuclear, pero no hubo una convergencia, digamos, de decir, bueno, esa ciencia... Pero bueno, también por razones políticas, porque hubo, evidentemente, en el peronismo, primero hubo todo un pensamiento tecnológico e industrialista desde sus orígenes, y efectivamente tuvieron todas estas creaciones institucionales, algunas ya venían de antes, más bien vinculadas con capacitar al Estado en sus distintos segmentos, con capacidades tecnológicas, eso es evidente. Esto no tenía nada que ver con la academia, circulaba como por carriles distintos. La academia, digamos, los grupos de matriz más académica, menos vinculados con la tecnología, su preocupación era encontrar su hábitat, generar su modo de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, el peronismo no solo tuvo ese pensamiento, sino que en los años últimos tuvo también un pensamiento de política científica. De hecho, creó algo que algunos discuten, que en realidad el CONICET no fue creado en el 58, sino que fue creado antes por Perón. No es el mismo CONICET, pero se le parece, digamos, por lo menos es una iniciativa asimilable, y en esa iniciativa asimilable asesoraron científicos de los que estaban enfrentados con el gobierno y que estaban en la otra orilla, sin embargo, fueron consultados. Y a mí me sorprendió mucho en los años que estuve en el CAICIT, revisando viejos documentos en la biblioteca del CAICIT, encontrar una versión del último plan quinquenal, en donde hay un capítulo de la ciencia que propone una estructura para el sistema científico que sintetiza las dos miradas del peronismo en esta época. Propone que a la cabeza de todo el sistema haya, con igualdad de rango y de jerarquía y de capacidades, un instituto de información científico-tecnológica y un consejo de investigaciones científicas y técnicas. Es decir, es una estructura, yo diría hoy, ultramoderna, digamos, ¿no? Tener al máximo nivel del aparato burocrático del Estado, ¿no? Colocar al mismo nivel la información científico-tecnológica y la investigación científica. Eso no se llegó a concretar, digamos, no hubo tiempo, no hubo consenso, no sé bien qué pasó. Ahora, y concluyendo el gobierno, durante la gestión de Irineo Cruz al frente de la Universidad Nacional de Cuyo, que hizo propuestas como el Observatorio de Rayos Cósmicos, que finalmente se concreta en los 2000, ¿no? O sea, a fines de los 90 y más en los 2000, que es el Pierre Auger. Sí. Y también planteaba temas de medicina nuclear, entonces son de la iniciativa para el Balseiro. Sí, claro. Y el intento de Perón con Richter, que fracasa y que está documentado en la isla Huemul de Mario Meriscotti, Balseiro es designado físico, es designado en abril del 55, o sea, antes del golpe, quiere decir físicos interesados en el desarrollo de la ciencia y de la disciplina, con una mirada aplicativa vinculado a lo nuclear. Sí, Balseiro y Gaviola, toda esta gente, además tuvieron mucho que ver con rehacer el desastre que se había quedado después de lo de Richter y generar una comisión de energía atómica sobre bases más reales, de una manera. Entonces, completamos el ciclo diciendo de que este grupo que nace y que resulta ser pequeño, etcétera, etcétera, florece recién a partir de Ciro Frondizi. No tanto florece, porque ojo, USAID fue premio Nobel en el 47, digamos. Sí, pero me quiero decir como que se institucionaliza. Eso sí. Institucionalmente. O sea, no es un tema de florecimiento, sino de que la universidad
Lo otro que es muy interesante de la historia es que Braun Menéndez, que era católico y que formaba parte del grupo, y que aspiró a ser rector de la Universidad Católica, pero con el modelo de la Universidad Libre de Hussein y de Gaviola, pierde y al final nombran a Derisi, que sería el enfoque de la universidad profesionalista, y con lo cual efectivamente continúa. Antes de cerrar esta parte de nuestra charla, y aunque habíamos quedado en que era hasta los 40 y tantos, pero hemos hecho algunas referencias a Ricieri y Frondizi. Y quisiera por lo menos tener la oportunidad de mencionar que Ricieri y Frondizi tuvo muy clara la visión de la universidad como investigación. Pero si uno fuera justo con él, fue mucho más importante la visión que tuvo de la universidad, la función de extensión de la universidad. Porque a todo esto de la extensión no se ha hablado casi nada, ¿no? Pero digamos, Ricieri y Frondizi es el que, digamos, entiende la misión de la extensión, escribe artículos muy iluminados acerca de la función social de la universidad. Y como hemos hablado de Sarmiento y Harvard, Ricieri y Frondizi decía que por algún artilugio uno pudiera trasladar la Universidad de Harvard a la mitad de la Patagonia, o sea que hoy sería la Universidad de Río Negro. Si uno pudiera trasladar la Universidad de Harvard a la mitad de la Patagonia con sus profesores, con sus alumnos y con todos sus equipamientos, no sería una universidad argentina, porque carecería de los necesarios vínculos con la sociedad que tiene que tener una universidad argentina. Y ese era el fundamento de la visión social de la universidad que tenía Ricieri. Y me parece que es una linda metáfora para pensar. Para cerrar el tema, ¿alguna reflexión de qué pasaba internacionalmente en América Latina en esta trayectoria que tuvo Argentina con algún otro país? Bueno, digamos, la creación de universidades en Brasil es tardía. Es muy tardía, después es en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Después de los 60, por ahí, la creación de universidades. La verdad es que esta es una parte en la que yo no me siento tan informado, tan experto, pero sí te decía que uno recorre algunos lugares como Perú, por ejemplo, y el efecto de la reforma en Perú fue muy importante. Sí, a nivel político, incluso a nivel a nivel de modelo universitario. Sí. Bueno, gracias, Mario. No, gracias, Juan Carlos.